Buenas noches, profesor. A continuación explicaremos el proyecto número 2. Nuestro grupo está conformado por Sebastián Campiño, Javier Gutiérrez, Brandon Cerrato y yo, Gabriela Parto. Como se sabe, el objetivo de este proyecto es el de diseñar y fabricar un prototipo experimental de rotor que cuente con 3 impulsores, a fin de evidenciar el fenómeno de balanceo y desbalanceo dinámico. La importancia de este proyecto radica en estudiar el fenómeno de resonancia, es decir, el fenómeno vibratorio producto del movimiento cíclico y a la fuerza centrífuga de desbalance másico producida por algún elemento adicional, en este caso las masas que serán ubicadas en los impulsores. Para partir en nuestro diseño del prototipo, tuvimos que hacer un análisis conceptual, como se observan en las figuras. Como primera opción teníamos un eje que contaba con 2 hombros, en donde estuvieran incluido 2 chavetas para poder ubicar el disco y que éste no rodara. El segundo eje contaba con una sección transversal tal que al ubicar el disco este también no rodara. La diferencia es que este no contaba con hombros, así que debería requerir un ajuste correcto para impedir el movimiento de los impulsores. En tercer lugar teníamos un eje como una varilla con su sección igual, en donde ubicaríamos los impulsores. Y como cuarta opción, un eje dividido en 2 partes para facilitar su fabricación, el cual contará con un agujero en su interior y pues con una sección saliente en su otra parte para su acople. Contábamos también con 4 diseños para los apoyos. El primero era un apoyo circular, el segundo uno cuadrado, el tercero uno triangular y el cuarto como forma de cruz en donde se ubicaran los resortes. Para escoger el mejor diseño, realizamos un análisis por matriz QFD, en donde establecimos cuáles eran los requerimientos más importantes de este proyecto y les dimos una calificación de 1 a 5, donde 5 significaba el cumplimiento total del requerimiento y 1 pues el no cumplimiento. Inicialmente, antes de realizar la matriz QFD, se había optado por el diseño número 1 de eje y diseño número 2 de apoyo. Sin embargo, observamos que este diseño tenía concentradores de esfuerzos importantes, además de que era más susceptible a la falla por los esfuerzos cortantes que podían generarse en algunas de las secciones. Entonces fue descartado este, este diseño. Este es el boceto que se realizó, sin tener en cuenta algunos factores como el tamaño de los rodamientos que logramos conseguir o el diámetro del eje del motor que empleamos. Así tuvimos como concepto ganador el cuarto, el cual era un eje dividido en 2 secciones, realizado por impresión 3D, tal como mostraremos a continuación. Con un diseño conceptual ya establecido, procedimos a dimensionar el eje de tal forma que se observara el fenómeno de resonancia. En esta primera sección vemos que tenemos un saliente en el centro del eje de una sección cuadrada. Esta acoplará con su otra mitad. También contamos con un impulsor central impreso en este mismo eje. Esto a fin de facilitar el montaje del rotor. Esta sección cuenta con la mitad del impulsor que se tiene en la parte del hombro en donde está ubicada la chaveta. Los impulsores cuentan con 6 agujeros en donde serán ubicadas las masas para mostrar el fenómeno de desbalance. Estos agujeros están distanciados simétricamente a un ángulo de 60 grados entre ellos. Para la elección del diámetro inferior del eje, tuvimos en cuenta las dimensiones del rodamiento que logramos conseguir. Entonces, por eso quedó de 8 milímetros.
Además, se fabricó y se diseñó un apoyo que contará eh, con el diámetro correspondiente al diámetro externo del rodamiento, y también se diseñó un marco que tuviera, digamos, las dimensiones adecuadas para poder tener el apoyo con las dimensiones del resorte para que la resonancia pudiera darse de manera adecuada. Aquí tenemos ya el montaje de todo el rotor. La base, los marcos, los apoyos y los impulsores fueron fabricados por MDF. Los marcos fueron unidos a la base por puntillas y los resortes a los apoyos por silicona. Previamente a unirlos se ubicaron los rodamientos en los apoyos y los impulsores en el eje. Cálculos realizados se basaron de acuerdo a la fundamentación teórica de la cinemática y cinética de cuerpo rígido en tres dimensiones. Primero se analizó el sistema rotacional en equilibrio, realizando los cálculos de los momentos de inercia de cada una de las componentes del sistema. Para ello se halló el momento de inercia de cada uno de los discos, se halló el momento de inercia de la barra de eje, y con esto se halló el momento de inercia total del sistema. Con esto, mediante el uso de las ecuaciones de movimiento rotacional y traslacional, se determinaron los valores de los apoyos, es decir, de las reacciones que los apoyos tienen, teniendo en cuenta que la velocidad angular va dirigida en el eje y esta es constante. Por ende, el sistema no tiene aceleración angular. Con estas ecuaciones se determinó que las reacciones de los apoyos son iguales a cero, es decir, que el sistema está en equilibrio cuando está en funcionamiento. Posteriormente se realizó el análisis mediante la implementación de impulsores básicos en sus discos, mediante el uso del tensor de inercia y teniendo en cuenta que la velocidad angular va dirigida en el eje Y, se logró determinar que las reacciones en B de X es igual al momento de inercia con respecto a XY por la velocidad al cuadrado. Además, se logra ratificar que la reacción en el eje Y de cada uno de los cojinetes que lo soportan es cero. También se determinó que la reacción del apoyo A en X es igual al negativo de la reacción de este en el cojinete B en X. Con esto se realizaron los cálculos y se logra determinar que debido a estas reacciones el sistema puede entrar en vibración. Como lo mencionó mi compañera, eh, para la fabricación de las piezas se usó un método de fabricado por adición e impresión 3D con una resolución, digamos que baja por factores económicos, en ácido poliláctico PLA de color amarillo. Em, para los discos laterales, los apoyos, los marcos y la base se cortaron por corte láser en una placa de madera de fibropanel, densidad media MDF. Y bueno, se
Se usó un motor de 6 voltios, 1 amperio DC, un motor reductor que tiene un juego de engranes que permite ganar par motor, sacrificando velocidad. En este caso, nuestro motor reductor tenía 100 revoluciones por minuto. Y bueno, a continuación se muestra el proceso de fabricación detalladamente. Se hacen algunas pruebas para determinar si el motor reductor tiene la fuerza necesaria o el torque necesario para mover nuestro acople de rotor. Eh, Posteriormente se termina el acople y evidenciamos que hay balanceo, eh, incluso sin pesos en los orificios. Entonces se realiza de nuevo todo el montaje con, con una precisión más alta. Luego notamos que las, las vibraciones cuando el rotor está en balance disminuyen, casi se vuelven imperceptibles. Realizamos pruebas de velocidad, colocando una marca en el rotor y contando las vueltas que da la marca en un minuto. Tenemos que aproximadamente se dan 84 revoluciones por minuto sin tener peso, y al tener peso aproximadamente entre 70 y 84, depende de la configuración de pesos. Se hacen más pruebas y se evidencia el movimiento en los resortes cuando hay desbalance. Algunos de los errores evidenciados respecto a lo que se esperaba del prototipo real son los siguientes. Desbalance fuera del plano de apoyo. Se evidenció que inicialmente con el ajuste y puesta a punto de iniciar al girar el motor y transmitir el torque a los apoyos, no solo se movía en el plano paralelo en sus dos caras, sino que además había un movimiento en el eje perpendicular a estas, movimiento que no provenía de las vibraciones. Por lo tanto, se tuvo que realizar el montaje una vez más, solucionando estos errores. Vibraciones en condiciones de balance. Otro problema que se evidenció es que había un movimiento de los apoyos incluso en condiciones de aparente balance. Se hizo evidente que esto se debía a que el motor no estaba correctamente alineado en el eje y que también había un rodamiento que estaba ligeramente oblicuo respecto al plano del apoyo, sumando a los errores anteriores. Otro error que pudimos evidenciar fue la precisión en las piezas. Debido al bajo presupuesto y al tema de la pandemia, no fue sencillo fabricar el modelo totalmente de acuerdo a las dimensiones planteadas inicialmente. Por ejemplo, la impresión 3D fue de baja calidad debido a que debió ser limada y lijada para obtener una geometría más acorde a la planteada. No obstante, el modelo representa de manera adecuada el diseño plasmado en el CAD.
De acuerdo a los respectivos análisis cinemáticos y cinéticos, el rotor diseñado para la solución de los requerimientos respectivos del proyecto presenta estabilidad bajo condiciones de peso adicional nula en sus impulsores. El estudio de la cinemática y la cinética de los sistemas y mecanismos mecánicos es una parte primordial en el diseño de los mismos, ya que el desarrollo del proyecto se logró evidenciar lo que ocurre en este tipo de sistemas rotacionales que a simple vista se piensa que es simple, pero en el fondo posee variables que permiten intervenir el correcto funcionamiento del mecanismo. De acuerdo con el modelo teórico planteado, se logra determinar que el sistema mecánico del rotor se ve afectado por cualquier carga externa adicionalmente aplicada, lo cual depende del tipo de carga ejercida para el caso. La aplicación de una carga másica constante en el tiempo y de cualquier valor distinto a cero desarrolla reacciones en los apoyos y estos generan un efecto de resonancia debido al componente rotacional del motor. Los componentes se evidencian en las vibraciones visualizadas por el medio de los resortes.